obviamente, como siempre, me pueden ir preguntando y vamos a ir hablando de cosas accesorias como siempre. Bueno, entonces, para arrancar con la clase de hoy, vamos a hablar del sistema excretor, también conocido como aparato urinario, o sistema renal, también en alguna bibliografía lo pueden encontrar, pero en realidad aparece como sistema excretor, el término correcto es sistema excretor. Lo que pasa es que alguna bibliografía elige cambiar no sé si elige, pero muchas veces, yo se los dije en la clase pasada, cuando hablamos de excreción, nos da la idea a veces de materia fecal, y es incorrecto, ¿sí? Cuando hablamos de sistema excretor nos estamos refiriendo exclusivamente a aparato urinario, sistema urinario, a orina. A veces se confunde las heces con la orina, como que es lo mismo, como que es lo que sobra de lo que uno come, y en realidad no es de esa manera. Es un poco más compleja la función. Entonces, por eso me gusta aclarar esto al principio, que en realidad el nombre correcto es sistema excretor o aparato urinario, ¿sí? Esas son las dos terminologías que pueden utilizar, más allá de la que encuentren, pueden encontrar alguna otra en la bibliografía, pero nos vamos a referir a estos dos términos. Bueno, vamos a categorizar, describir un poco de qué hablamos cuando hablamos de sistema excretor. Bueno, en cuanto a la principal función, como dice ahí, la principal función que tiene es la de expulsar al exterior del cuerpo las sustancias de desecho procedentes del metabolismo celular. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración, que es lo que a ustedes les va a servir para entender la diferencia, porque les hablaba recién, la diferencia entre la formación de heces y la formación de orina. Las heces se forman, primero, ¿las heces son desecho? ¿Qué opinan? Sí. Sí. Correcto, las heces son desechos, ¿sí? Es lo que sobra después de haber pasado, es el alimento, por todo el proceso de digestión. ¿Y a ustedes cuál les parece que es la diferencia entre el desecho, si existe diferencia, entre ese desecho que se genera por funcionamiento del sistema digestivo con el desecho que se genera por el metabolismo celular? Desecho mineral con, ¿cómo se llama? Con el líquido del cuerpo, digamos. No te No es entendí que lo segundo que una dijiste. va, ¿Cómo? Fe, no es que una va a ir ligada a lo que sería la orina y otra a lo que sería la materia sólida. Sí, eso seguro. Eso que decís vos, como no es cierto, pero me refería a cuál es la diferencia más notable. Yo, Mariano, no sé qué dijiste porque te escuché muy bajo la segunda parte, pero por ahí dijiste esto que yo voy a comentar ahora. Básicamente, cuando ustedes hablan de desecho de sistema digestivo, tienen que imaginarse desechos a nivel macroscópico, ¿sí? Lo que comemos es mucho y obviamente lo que sobra es mucho. Cuando hablamos de desecho de sistema excretor, desecho metabólico, piensen que es el desecho... Disculpen, se corta. No se entendió bien lo que dijo anteriormente. Yo tengo internet. A mí se me cortó, no sé si a los demás. Sí, es mi conexión. Sí, se corta. ¿Ahí se estabilizó? ¿Me escuchan? Sí, ahí se escucha bien. Bueno, decía que cuando ustedes hablan de sistema de desechos del sistema digestivo, tienen que imaginarse algo macro. Es la comida que masticamos, obtenemos lo que sirve y lo que no sirve lo desechamos. Eso que sirve va a ir, como dijimos en la clase anterior, va a ir a parar a la célula. Se va a obtener esos nutrientes que la célula necesita para funcionar.
Ahora, eso que la célula utiliza para funcionar también genera desechos. Pero esos desechos, la célula no los manda de vuelta al sistema digestivo para que sean excretados, sino que esa excreción de esos desechos a nivel celular se hacen por medio del sistema excretor o del aparato urinario. ¿Sí? Como que tanto el sistema digestivo como el excretor tienen nexo común en la célula, pero los desechos que se generan en cada uno van de forma separada. ¿Sí? Por eso no tienen que confundirse nunca cuando hablamos de excreción, que nos estamos refiriendo exclusivamente a los desechos procedentes del metabolismo celular. Y cuando hablamos de defecación, nos estamos refiriendo a los desechos generados por la obtención de nutrientes por parte del sistema digestivo. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Perfecto. Aunque el aparato urinario lleva a cabo principalmente la expulsión de sustancias nocivas, otros órganos del cuerpo también participan en el proceso de la eliminación de sustancias nocivas, como la piel, los pulmones y el hígado. ¿Sí? O sea que la formación de orina es un filtro que nosotros tenemos, donde todo el líquido que pasa por los riñones es filtrado y se devuelve a la circulación parte de ese líquido filtrado, limpio, y la parte que no se puede limpiar se desecha en forma de orina. ¿Sí? Esto es cuando les decía recién al principio que hay órganos que tienen función similar, esto de que hablábamos del hígado. Bueno, los riñones son en parte parecidos porque tienen esta función, son órganos de filtrado, ¿sí? Entonces, el aparato urinario, sistema excretor, como principal función tiene la de filtrar la urea, que es este metabolito que se genera, este desecho que se genera al final del metabolismo celular. La célula, cuando termina de hacer sus procesos celulares, genera urea, y esa urea es la que va a ser excretada por medio del aparato urinario, sistema excretor. Si esa sangre va a ir a parar, esa urea va a ir a parar a la sangre, y a través del riñón se filtra, pasa la sangre con desecho de metabolismo celular por el riñón, ese desecho del metabolismo celular queda en el riñón y la sangre vuelve a salir limpia y así circula todo el tiempo. Es ni más ni menos que un filtro. En ese filtrado, esa urea tiene que ser eliminada y el riñón la elimina con la ayuda de agua en forma de orina. ¿Sí? Entonces, el aparato urinario, sistema excretor, va a estar formado principalmente por lo que son los riñones, 2 riñones, y todas las vías urinarias que conectan esos riñones con el exterior. ¿Sí? Como decía recién, los riñones son 2 órganos situados, siempre son 2, y están situados uno a cada lado de la columna vertebral por encima de la cintura. Están en la zona esa que les muestra la imagen que tienen ahí abajo. En realidad los riñones son 2 y está como sobredimensionado la superficie de filtrado frente a lo que el cuerpo necesita. Estamos hablando en condiciones normales, ¿sí? No estamos hablando de una persona con alguna patología o personas que tengan excesos en cuanto sobre todo a la ingesta de sustancias tóxicas, ¿sí? Pero en el común denominador de las personas, con un riñón alcanzaría, ¿sí? Nosotros tenemos 2 para que los riñones trabajen de forma más holgada y no se sobreexija el órgano. Por eso es que existe la posibilidad de donar un riñón y quedarnos con uno solo. No quiere decir que con uno solo, que uno sobra.
Los dos ¿No te cansarías funcionan. más rápido? En realidad el problema es que tenés que llevar una vida mucho más cuidadosa porque la superficie de filtrado es menor. Entonces, si vos Claro. antes, para filtrar la sangre, no sé, tomabas 3 cervezas o 4, con un riñón no podés tomar esa cantidad, porque entre el hígado y el riñón no llegan a filtrar la sangre y vas a empezar a lastimar otros órganos, ¿sí? Pero bueno, se dice que en realidad con un riñón podríamos funcionar sin problema. Ahí tienen entonces lo que les decía recién, la imagen, donde están localizados los 2 riñones. Dicen que nosotros sabemos, yo por suerte no lo experimenté, pero dicen que sabemos exactamente dónde tenemos los riñones cuando presentamos un cólico renal, que es una inflamación del tejido renal, y los que lo han experimentado dicen que es como un cuchillazo, básicamente, justo en el riñón. Ahí sabes, porque nosotros podemos sospechar más o menos dónde están, pero no tenemos exactamente la localización. Cuando tenemos un cólico renal, ahí sí aparece bien indicada la posición de ese riñón. Bueno, y los otros elementos que forman parte del sistema excretorio o sistema urinario son las vías urinarias, que son las que conducen y acumulan la orina hasta el momento de ser expulsadas del cuerpo. Cuando hablamos me faltó acá, bueno, lo voy a hacer manual. Cuando hablamos de vías urinarias, nos referimos a los uréteres, ¿sí? Los uréteres son 2 conductos que conducen la orina hasta la vejiga urinaria. Sí, obviamente ese gráfico no se va a ver bien. La vejiga urinaria, que es el órgano situado al final de los uréteres en el que se acumula la orina. Y la uretra, que es lo que conecta la vejiga con el exterior. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Tenemos entonces del riñón a la vejiga los uréteres, la vejiga propiamente dicha, que es la bolsa donde se acumula la orina, y la uretra, que es lo que conecta la vejiga con el exterior. Todas estas vías urinarias son las que recorre la orina desde que es formada en el riñón por filtrado de la sangre hasta el exterior. ¿Sí? Lo tenía acá, me parecía que lo había puesto. Por ahí tienen la imagen. Un poco más de cerca, ¿sí? Acá tienen entonces los riñones con toda la nefrona, que es el tejido filtrante, tiene adentro lo que se conocen como túbulos renales, que es la estructura un poco más compleja que tiene el riñón adentro, y esos riñones se van a conectar con la vejiga por medio de los uréteres. Cada riñón tiene un uréter, ¿sí? El riñón derecho tiene el uréter derecho y el riñón izquierdo tiene el uréter izquierdo, ¿sí? La vejiga urinaria, entonces, que es la bolsa, por llamarlo de alguna manera, donde se acumula la orina. Acá tienen, esto es para que vean, tienen un hombre y una mujer. Adentro, más allá de los tamaños, somos todos más o menos iguales, ¿sí? En este caso somos idénticos. Tal vez a ver, si yo les digo de esta imagen, juguemos al libro, a eso de las diferencias. ¿Cuál sería la única? Hay varias diferencias, pero me refiero a una diferencia bastante visual en cuanto a la conformación de las vías urinarias en general. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? La próstata. Sí, pero Y la además, próstata, perdón, ¿la próstata es de las vías urinarias? no. Yo me estoy refiriendo a las vías urinarias. Claro, está La dividido uretra. dentro del sistema. La uretra, ¿cuál es la diferencia? ¿Y no es más larga la del varón? Bueno, pero porque el hombre tiene pene y la mujer no. No, si bien es anatómica la diferencia, pero no le ¿Puedo están decir prestando. algo, profe? Sí,
La vejiga de la mujer no parece, en el dibujo, no sé si parece más grande o más chica que la del hombre. Bueno, bien, Mariano. Bien, Mariano. Sos el más Más grande. rumbeado. Sos el más rumbeado. No es en cuanto al tamaño, sino en cuanto a la posición. En el Claro, está hombre, más la abajo. vejiga está un poco más arriba y en la mujer está un poco más abajo. Esto tiene que ver, pues yo les dije que éramos más o menos iguales desde adentro, tiene que ver con que en el hombre los órganos sexuales son externos y en la mujer los órganos sexuales son internos. Entonces la vejiga, como está conectado en parte con los órganos sexuales, porque la uretra justamente atraviesa los órganos sexuales, la vejiga se acomoda en función de justamente la presencia de esos órganos sexuales. Entonces en el hombre la vejiga está un poquito más arriba y en la mujer está un poquito más abajo. ¿Sí? Esa Por era la eso diferencia. la Perdón, Mariano, mujer te tiende escuché. a tener más, por eso la mujer tiende a tener más infecciones urinarias, porque es más, está como En más expuesta. realidad, eh, no. Tiene que ver con que tanto en el hombre, ya vamos a hablar del sistema reproductor masculino y femenino, tenemos la clase más adelante, pero en realidad tiene que ver con que la uretra en el hombre es, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera, es exterior, porque se encuentra atravesando todo el pene. ¿Sí? En el caso de la mujer, la uretra es más, si bien es exterior, no está dentro del canal vaginal, es una zona justamente porque nosotros los hombres tenemos un órgano copulador, es una zona que recibe constantemente aportes de sustancias infectivas. Entonces, la uretra femenina está mucho más expuesta, más allá del largo, que es cierto, María, como decís, la longitud también es importante, pero tiene que ver con cómo anatómicamente está conformada la mujer y el hombre, y la mezcla que hay entre diferentes fluidos a nivel de la uretra, que hace que las mujeres sufran con mayor frecuencia infección urinaria que los hombres. ¿Sí? O sea, está bien lo que vos decís, Mariano, pero tiene que ver por ahí no tanto con la longitud, sino más bien con la anatomía de la mujer. ¿Sí? ¿Se entendió? Ese, Bien. Bueno, y la uretra entonces, que como decíamos antes, es el órgano que, bueno, estuvimos hablando recién, que conecta la vejiga con el exterior. En el caso del hombre es un poco más larga porque atraviesa, tanto en el caso del hombre como la mujer, está asociada a el aparato reproductor, y en el hombre es un poco más larga que en la mujer. Bueno, vamos a hablar un poco de la formación de la orina, que es este fluido que se forma justamente para poder eliminar estos desechos metabólicos que se generan por el metabolismo celular. Cada riñón contiene 1 millón de nefronas, ¿sí? Las nefronas son pequeñas estructuras encargadas de filtrar la sangre y formar la orina. Acá tienen un gráfico donde no es así claramente, pero donde se ve cómo es una nefrona, es un diagrama en el que ustedes van a poder, espero yo, entender. ¿Qué pasó? Creo que no, que era otra cosa. Bueno, donde ustedes vamos a tratar de entender cómo funciona el filtrado de la sangre. La nefrona entonces es la unidad funcional del riñón. Si ustedes ven acá tienen una arteriola, ¿sí? Un pequeño capilar que lleva sangre, y esa sangre va a ir cargada con desechos metabólicos. Esa arteriola va a entrar en el glomérulo, que es esta unidad que tenemos dentro de la nefrona, donde se encuentra la cápsula de Bowman. Esa zona va a ser la zona de comunicación entre el tejido renal y el tejido circulatorio, y donde comienza la descarga
de la urea que trae la sangre hacia el tejido renal. Esa sangre descarga entonces en el glomérulo y en la cápsula de Bowman, descarga el contenido de urea, continúa su camino todo anastomosado y una vez que fue filtrada, sale nuevamente hacia el torrente sanguíneo y vuelve al sistema cardiovascular la sangre ya libre de desechos metabólicos. Obviamente, dentro del tejido renal, esa cápsula de Bowman transmite o hace que la urea que se obtuvo de la sangre empiece a circular por el túbulo renal, ¿sí? Y va a ir a un tubo colector que finalmente va a desembocar en el uréter del riñón. ¿Sí? ¿Se entendió este proceso? Es como un filtro, donde la sangre va pasando y se va filtrando. ¿Sí? ¿Lo entendieron o más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Seguro todos? No, más Claro. de verdad. No, ¿Me si no, podés explicar? si no dicen sí al toque es que no entró. Vuelvo a explicar. Acá tenemos sangre sucia, ¿sí? Sangre que tiene urea. Esa urea es el desecho metabólico que el riñón se tiene que encargar de sacar. ¿Cómo lo saca? Bueno, esa sangre va a entrar en el riñón, a una zona del riñón que es el glomérulo. El riñón es un conjunto de glomérulos. Hay muchos de esos en el riñón, ¿sí? El glomérulo tiene una zona que se denomina cápsula de Bowman, que es la zona de intercambio entre el capilar sanguíneo y el tejido renal. Es la zona donde la sangre se va a sacar de encima, la urea que tiene adentro, se la pasa al tejido renal, que es el glomérulo, y sigue circulando hasta limpiarse del todo, pasa por varios glomérulos la sangre, no pasa por uno solo, pasa por varios, se va limpiando hasta que al final del riñón sale limpia, se sacó de encima toda la urea. Una vez que está limpia, abandona el riñón y sigue su camino por el aparato o sistema cardiovascular. ¿Hasta ahí se entendió el camino que hace la sangre? Sí. Bien. Ahora, a este glomérulo le queda acumulada la urea, que se la tiene que sacar de encima, porque eso es un sistema continuo. Todo el tiempo el glomérulo está filtrando. Entonces, ¿qué hace el glomérulo? El glomérulo empieza a permitir que esa urea circule con la ayuda de agua a través de todo el túbulo renal, ¿sí? Y va a ir circulando todo por este caminito y va a ir a un tubo colector, que es el tubo colector que va a recibir la orina que se está formando. Esta orina se forma acá en el riñón gracias al aporte de agua, que el riñón toma agua de la sangre, del medio circulante, y forma la orina. Este tubo colector es hasta donde cae esa orina recién formada, que por medio del uréter va a ir a parar a la vejiga. ¿Sí? ¿Me siguieron ahora? ¿Seguros? Sí. Bien. Cada nefrona, entonces, consta de un glomérulo renal. O sea, recuerden que cada riñón contiene 1.000.000 de nefronas, ¿sí? O sea, la nefrona es esta, es un glomérulo con todo esto. Adentro del riñón de estas estructuras hay 1.000.000. O sea que hay 1.000.000 de glomérulos. Hay 1.000.000 de arteriolas aferentes. O sea, hay 1.000.000 de todo este sistema, tubos colectores, todo esto, hay 1.000.000. Entonces, eso va a permitir que todo el riñón sea una estructura de filtrado bien compleja, ¿sí? Entonces,
Ese glomérulo renal, como veíamos recién, es un ovillo de capilares envueltos por la cápsula de Bowman y un túbulo renal. Acá tienen un esquema de esto. En realidad esto es un esquema, es un gráfico explicativo, y esto es más parecido a la realidad, ¿sí? Acá tienen cómo por la arteriola aferente entra la sangre sucia, cae en el glomérulo, se filtra y sale por la arteriola eferente limpia, ¿sí? O sea que entra sucia, sale limpia, entra sucia, sale limpia, entra sucia, sale limpia, ¿sí? Esta es la famosa cápsula de Bowman que contiene el glomérulo encargado del filtrado. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, esas nefronas, ese millón de nefronas, van a estar dispuestas o localizadas en el riñón, ¿sí? De forma que el glomérulo se encuentra en la parte más externa, mientras que el túbulo renal se adentra hacia la parte central. O sea, si yo tengo el riñón, ¿sí? Todos los glomérulos van a estar en la parte de afuera del riñón, en la pared exterior del riñón, y hacia adentro todos los túbulos colectores. Esos túbulos colectores se van a ir uniendo entre sí y van a terminar formando la uretra. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso que describí recién? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, los túbulos renales se agrupan formando unos conos o pirámides renales. Entonces, en el glomérulo es el lugar dentro del riñón. Recuerden que el riñón tiene, cada riñón, 1 millón de glomérulos. El glomérulo, entonces, es el lugar donde se filtra la sangre. De modo que en ese filtrado, como les comenté recién, ocurre una mezcla entre el agua y esas sustancias de desecho que ocurre dentro de lo que conocemos como cápsula de Bowman. Recuerden ustedes que el glomérulo está contenido en eso que se llama cápsula de Bowman. Esa mezcla que se hace dentro de la cápsula de Bowman en el glomérulo entre agua y las sustancias de desecho sale hacia el túbulo renal, donde gran parte del agua y de las sustancias que son aprovechables son reabsorbidas por capilares adyacentes. Las sustancias, entonces, que no se reabsorben, constituyen y forman la orina. ¿Sí? ¿Cuáles son todas esas sustancias de desecho? Bueno, vamos a tener urea como principal metabolito o principal desecho del metabolismo celular. Un poco de parte de la glucosa también se desecha, algunas proteínas que no se van a utilizar, sales minerales que no son necesarias, y glóbulos rojos rotos o glóbulos rojos en degradación, en apoptosis, también van a parar a la orina. Entonces, toda esa orina que se acumula en esos túbulos colectores que están en el centro del riñón van a dirigirse hacia los uréteres, que son esos tubos, esos canales que comunican el riñón con la vejiga. ¿Sí? Es importante, me quiero detener, voy a volver para atrás un segundo. Me quiero detener en, ¿dónde estaba? Me perdí. Esperen, porque les mencioné recién, esto acá. Cuando en la cápsula de Bowman, en el glomérulo, se forma la orina, yo les comenté que esa orina, la formación de esa orina requiere agua, ¿sí? Pero la orina, ahí se demanda mucha agua para que el glomérulo rápidamente se filtre para que la sangre se filtre
y se forme la orina rápidamente, pero demanda mucha agua, que no es agua que se puede eliminar. Entonces ocurre un fenómeno de reabsorción del agua, o sea, parte del agua que se utiliza para formar esa primera orina que se está formando, todavía no llegó a la vejiga, es reabsorbida, porque si no, ¿qué pasaría? Nosotros perderíamos mucha agua durante el proceso de formación de la orina. El cuerpo trata de deshidratarse lo mínimo, lo menos posible. Entonces, Perdón, profe, le queda un minuto. Sí, ya O corto. menos de un minuto. Bueno, cortamos y volvemos a entrar desde acá porque quiero focalizar en eso. Salimos y volvemos a entrar. ¿Sí? Entonces, esto le quería decir. Es importante que sepan que el riñón, para funcionar, necesita agua. Por eso nosotros debemos hidratarnos mucho, para que el riñón pueda llevar adelante su función. Cuanto más agua disponible tenga, de mejor manera va a funcionar el riñón. Ahora, todo el agua que el riñón necesita para funcionar, no la elimina. No es que nosotros, el riñón funciona utilizando agua y nos consume todo el agua del cuerpo y nos deshidratamos. El riñón, como todas las estructuras del cuerpo, trata de ser lo más efectivo posible. Entonces, utiliza mucha agua para poder filtrar esa sangre, pero es agua que después vuelve hacia el cuerpo y no es eliminada completamente a través de la orina. ¿Sí? Porque si no, no tendríamos una fuga constante de líquido por medio de la orina. ¿Sí? Obviamente, cuanto más líquido tengamos en el cuerpo, también el riñón es una forma de eliminar el exceso de líquido. Entonces, cuando nosotros tomamos mucho líquido, orinamos mucho, porque el riñón aprovecha que hay mucha agua, y ya que hay mucha, bueno, ya que estoy, la tiro. O sea, si tengo buena cantidad de agua, la utilizo. Por eso nosotros cuando tomamos mucho, orinamos mucho. Ahora, si nosotros no tomamos agua en la cantidad necesaria, el riñón se vuelve como mezquino, usa muy poquita agua, la orina se concentra mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque usa agua para formar la orina, pero después se la saca la orina para no perderla. Entonces desciende el volumen de orina y esa orina que nosotros eliminamos es mucho más fuerte, por llamarlo de alguna manera. Ustedes esto lo pueden ver, se nota bastante con el color de la orina. Cuando nosotros tomamos mucho líquido, la orina tiende a ser más bien transparente. Tiene ese color ámbar, amarillento siempre, pero es más tirando al transparente. Eso es porque el riñón tiene buen acceso al agua, forma orina y se da el lujo de tirar líquido porque hay en exceso. Cuando nosotros no tomamos, estamos hablando en condiciones normales y no en condiciones patológicas, cuando nosotros tomamos poco líquido, el riñón no tiene mucho para usar. Entonces, ¿qué hace? Forma orina, pero al devolver mucha cantidad de agua al cuerpo porque falta, la orina se concentra y tiene ese color más amarillo oscuro, ámbar, más tirando a, no quiero decir marrón porque no es marrón, pero es un ámbar más bien intenso. Y también, si prestamos atención, el olor también es diferente, porque tiene más contenido de urea. La urea tiene olor fuerte y al no estar diluida, tiene un olor mucho más fuerte, un color mucho más intenso y tiene que ver con la falta de líquido en el cuerpo. Por eso es importante que siempre los médicos, todo el mundo recomienda tomar mucho líquido, no porque el líquido nos sacia el hambre, sino porque si tomamos mucho líquido, todos los sistemas funcionan bien, incluido el sistema excretor, y permite que el cuerpo se limpie de una mejor manera que si no incorporamos la cantidad de líquido necesaria durante el día. ¿Sí? ¿Por qué les explico esto? Porque si no queda como que el riñón es como una pérdida de agua, como que el riñón pierde agua todo el tiempo, y la verdad es que no, es que es un lugar bastante, es un órgano bastante no muy eficiente. ¿Sí? Por eso quería
detenerme en esta parte y explicárselos esto del uso del agua por parte del riñón. Bueno, las paredes, ahora estamos saliendo del riñón. Vamos a hablar un poco de los uréteres. Recuerden que el riñón tenía todos los glomérulos en la parte exterior y en el centro los conductos que llevan, todos esos conductos se unen con los colectores que van a ir a desembocar en los uréteres. Los uréteres entonces son esos tubitos que van a ser el nexo entre el riñón y la vejiga. Los uréteres contienen tejido muscular que genera movimientos peristálticos. ¿Para qué serán estos movimientos? ¿Para qué sirve el movimiento peristáltico? ¿Qué les parece? No se les cae una idea. Para expulsar. Para expulsar la orina. Claro, si los movimientos peristálticos del tubo digestivo, del intestino, servían para mover el bolo fecal, o el quimo que después se transforma en mover el bolo fecal, en los uréteres sirven para el movimiento de la orina. ¿Sí? De hecho, ahí lo dice. Estos movimientos impulsan la orina hacia la vejiga y de allí, a través de la uretra, se expulsa al exterior. Uretra, no ureta. ¿Sí? Es uretra. Bien. ¿Hasta acá se entendió cómo funciona? Bien. Vamos a hablar ahora de la salud del sistema excretor, que un poquito vinimos hablando recién cuando me detuve con el tema del agua, es un poco hablar de esto, de cómo mantener el sistema excretor lo más saludable posible, ¿sí? Y tiene que ver con cuidarlo por un lado con la ingesta de agua, pero además no sobreexigirlo en cuanto a la limpieza de la sangre. Si nosotros ensuciamos mucho la sangre, el hígado y el riñón van a ser los tejidos que más van a sufrir porque son los principales encargados justamente del filtrado de la sangre. Entonces, el sistema excretor, como todos los sistemas, puede ser afectado por varios trastornos que se pueden prevenir con algunos hábitos, que yo acá les propongo algunos, es esto que hablábamos recién, lo de hacer una buena ingesta de líquido, que tiene que ver justamente con esto de que el riñón tenga buen acceso a agua que permita llevar adelante un filtrado de la sangre lo más fluido posible y que no necesite sobreexigirse, trabajar seco, por llamarlo de alguna manera, y que de eso termine por lastimar el tejido. Bueno, esto... Tengo una consulta. ¿El exceso de agua? O sea, porque ahí recomiendan 2 litros, pero si uno bebe más de 2 litros es como que el riñón saca hasta más nutrientes, quizás, lo que sí necesita, ¿o no? No, el riñón no es que por trabajar, no trabaja, acá está buena la pregunta, el riñón no trabaja más por tomar más agua. El riñón siempre filtra la misma cantidad de sangre. La diferencia está en si lo hace, para que lo entiendan, húmedo o seco. Si lo hace húmedo, con mucha disponibilidad de agua, el riñón trabaja más holgado, más fácil. Y obviamente vamos a orinar más, porque no tiene que devolverle tanta agua al cuerpo, porque hay en demasía. Entonces se da el lujo de, si ustedes quieren, tirar más agua afuera de la que podría tirar. ¿Podría tirar menos agua? Sí, podría. Pero si hay en demasía, no le molesta tirarla. Si no tendríamos retención de líquido. ¿Sí? Es otra cuestión. Entonces, con mucha agua nosotros no la acumulamos, orinamos más. Eso hace que el riñón trabaje más holgado, trabaje mejor. Ahora, si nosotros no tomamos agua, en ese caso sí el riñón está exigido, no por funcionar más, sino por funcionar mal, que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Funcionar mucho por tomar mucha agua no lo afecta. Funcionar mal porque haya poca agua sí lo afecta. ¿Sí? Ay, gracias, profe.
No, de nada. Bueno, el tema de la regulación de la ingesta tiene que ver con la cantidad de líquido que también nosotros incorporamos. Generalmente con la ingesta acumulamos líquido, incorporamos líquido, entonces el tener una dieta, esto de comer entre 4 o 6 veces al día, quiere decir que la cantidad de agua que nosotros tomemos va a estar desparramada en esas entre 4 y 6 veces y va a ser mejor que tomarse, muchos lo hacemos por ahí, 2,5 litros de agua, pero a la mañana solo. Decimos, no, tengo que tomar agua. Entonces aprovechamos y estamos en el trabajo y bueno, voy a tomar agua. Y tomás 2,5 litros de agua, todos juntos a la mañana. Y después, desde las 2 de la tarde hasta las 8, no tomaste un solo vaso con agua. Eso no sirve. Tenemos que tratar de equilibrar esa ingesta de agua a lo largo de todo el día. La retención urinaria puede favorecer, no necesariamente es así, pero la retención urinaria puede favorecer la aparición de infecciones, con lo cual es importante no retenerla, sino eliminarla, ni bien se tenga un baño cerca. Y esto por ahí es lo que preguntaba, creo que salió hoy Mariano, creo que lo decías vos, el tema de que es más corta la uretra en la mujer, en realidad tiene que ver con lo anatómico, por este contacto de fluidos de diferente origen. En el caso de las mujeres, sobre todo en los bebés, es bastante frecuente en los bebés, en mujeres, es bastante frecuente la infección urinaria, porque con el pañal la uretra entra en contacto con heces y ahí es donde se genera el ingreso de bacterias en la uretra, en las vías urinarias, y se produce la famosa infección urinaria, ¿sí? En las mujeres adultas, siempre, bueno, en los bebés, siempre se aconseja que la limpieza es desde adelante hacia atrás y no desde atrás hacia adelante, porque ahí es donde se lleva materia fecal desde el ano hacia la uretra y ahí es lo que fomenta la presencia de la infección urinaria. En el caso de las mujeres adultas, tiene que ver por ahí con otro tipo de error en cuanto a la higiene o inclusive durante el coito. También puede haber infección, se puede generar un foco infeccioso que puede después terminar en una infección urinaria. Bueno, algunas enfermedades que podemos tener en el sistema excretor me pareció interesante porque varias de estas enfermedades ustedes seguramente las han escuchado nombrar. La insuficiencia renal tiene que ver con trastornos que impiden el buen filtrado de la sangre por parte de los riñones. Las causas pueden ser innumerables, pero pueden estar asociadas a sistema cardiovascular o a sistema digestivo, ¿sí? Pueden tener diferentes, inclusive, daños por ingesta de medicamentosos, o sea, tiene un montón de insuficiencia renal, es como el final de un montón de cosas que pasan antes. La cistitis, que tiene que ver también con recuerden que todo lo que termina en itis es inflamación, en este caso la cistitis es la inflamación de la vejiga, que bueno, como dice ahí, tiene sensación de ardor, puede haber molestias a nivel de la uretra, y obviamente aumenta la necesidad de orinar, porque la vejiga es un epitelio es un epitelio pseudoestratificado que está plegado. La vejiga, cuando está vacía, es chiquitita y ese tejido se distiende, se va como soltando ese epitelio y se hace más grande. En realidad es un epitelio simple, pero que está como plegado. Cuando ese epitelio está inflamado, esa distensión no se puede hacer, porque está inflamado, esa inflamación impide en parte que ese epitelio se despliegue, entonces la vejiga es más chiquitita, se hace más chiquitita porque no se puede desplegar. Entonces esa inflamación del tejido hace que necesitemos orinar más veces porque la vejiga no tiene la capacidad de acumular tanta orina como sería capaz en condiciones normales.
Esto es un poco para la gente de laboratorio, se los nombro así a grandes, como un punteadito, algunos parámetros que nos sirven como pruebas diagnósticas de laboratorio para determinar o estimar la función renal, que son el pH, la urea, la glucosuria, la bilirrubina y el sedimento de orina, son algunas de las pruebas de laboratorio que se utilizan para determinar justamente lo que decía recién, la función renal. Bueno, como ven en la clase de hoy no es clase demasiado extensa, el riñón no es algo demasiado complejo, no lo quise complicar demasiado con la parte histológica, lo vimos un poco, pero no quería meterme en la parte histológica porque es un poco más complejo y no tiene sentido. A mí lo que me interesa, como siempre les digo, es que tengan la capacidad de relacionar los diferentes sistemas. ¿Sí? Acá principalmente, ¿qué sistemas vimos relacionados? Sacando obviamente el sistema excretor. Cardiovascular. El digestivo. Un poco de digestivo y un poco de cardiovascular. ¿Sí? Esto es lo que yo siempre les repito, que ustedes tienen que poder, nosotros los docentes, y ustedes tienen que poder adaptarse, los podemos llevar por todos los sistemas, porque, como siempre les repito, todos los sistemas funcionan mancomunadamente, no funcionan aparte, separados. Entonces es importante que ustedes entiendan cómo sale un desecho de la célula y llega a la vejiga. ¿Sí? Porque es eso lo que pasa. Tenemos una célula de cualquier lado, una célula del ojo. Bueno, el desecho de la célula del ojo llega al inodoro. Bueno, ¿cómo llega? Y ese es el camino que ustedes tienen que poder hacer para entender cada uno de los sistemas que estamos viendo. Es importante que eso lo puedan hacer. Preguntas. Yo, profe, una pregunta tonta que estaban preguntando unos compañeros. El tema que uno cuando come remolacha salga con coloración, ¿eso es por el tinte que tiene el vegetal? Claro. Claro. La remolacha principalmente tiene tinción, no me sale la palabra, colores naturales, ¿sí? No quiero usar colores, pero no me sale la palabra. Colorantes. Colorantes naturales, eso, muy bien, gracias. Colorantes que son intensos, son muy intensos. Inclusive ustedes piensen que si nosotros tocamos la remolacha nos quedan los dedos pintados. Eso no pasa casi con ninguna verdura o fruta, es bastante raro que pase. Nos pinta los dedos. Bueno, obviamente eso, dentro del sistema del tracto digestivo, a ver, ¿de dónde saca? Porque es una pregunta de interés, no se las voy a hacer porque me van a ver así. ¿Cómo llega ese colorante a la orina? ¿Vieron qué iba a hacer? Por el intestino. Del sistema digestivo. ¿No se metaboliza? Un poco sí. Agostina tiene razón. El colorante no se metaboliza, no lo incorporamos en ningún lado, pero no sé quién dijo muy bien del intestino. ¿Sí? Cuando nosotros ingerimos un alimento, recuerden que el intestino es el encargado de absorber el agua de los alimentos. Deshidrata el quimo, le saca todo el líquido que tiene, y ahí es donde ese líquido pasa coloreado, tiene color. Ese líquido va dando vueltas por el cuerpo y es el que después va a usar la orina, o sea, el riñón, para formar la orina. Si ese líquido que usa el riñón para formar la orina está teñido, cuando sale la orina, sale teñida. Esto a grandes rasgos. No es tan así, pero yo se los explico, porque ustedes me van a decir, pero entonces el colorante entra a cada una de las células, la célula metaboliza el colorante y el desecho de la célula va para... No, ese colorante no va a la célula.
queda Es dando vuelta, ¿no? directamente desecho. Claro, es directamente líquido que queda cerca del sistema digestivo, que va a pasar como desecho, es líquido que va a ser eliminado, todo el líquido, o la mayor parte del líquido que nosotros incorporamos de los alimentos, si bien es poco, pero es la forma que también, porque nosotros tomamos agua por la boca. El agua que usa el riñón la tomamos, ¿sí? Y va todo por el sistema digestivo hasta llegar al intestino, el intestino se absorbe y ahí está disponible para el riñón para formar la orina, ¿sí? Entonces, si esa agua que nosotros tomamos, la tomamos con colorante y el colorante es lo suficientemente fuerte para no perderse, va a ir a parar directamente a la orina, ¿sí?